Sobreexpuesto, toma uno. Cuando llegaba la noche y se acostaban todos en sus chinchorros, comenzaban a escuchar unos pasos que sonaban así como unas sandalias arrastrándose. Y todos tenían miedo porque decían como que, bueno, este debe ser un muerto caminando por acá por una historia que tiene en la casa. Y nadie se paraba. Pero un día alguien vino y decidió ver qué carrizo eran esas cholas, porque además sonaban, y aunque el que se paró, que no me acuerdo quién fue a ver, a asomarse quién era, descubrió que eran unas matas ahí, que lo que estaban haciendo era rozando, y rozaban siempre por el viento de la noche, por el sereno. Yo le pregunté a mi tía Lila hoy quién fue esa persona, y ella se puso como a balbucearme de: berro, no, yo lo que sé es que cuando íbamos para la playa encontrábamos unas huellas en la puerta de la casa, unas huellas de tierra y no sé qué. Y nunca sabíamos quién era, y que en la cocina sentíamos que alguien nos observaba. A todo esto, yo lo que pensaba era, yo no tengo ninguna relación con esa casa, pero me llama mucho la atención cómo a partir de lo familiar, a partir de lo cotidiano, de lo conocido, toda mi familia construyó un imaginario sobrenatural sobre mi casa. Y esa casa que ya la demolieron, yo voy ahorita y es un pedazo de monte y ya. Pero todas. O sea, desde la más creyente hasta la menos creyente. Por ejemplo, mi tía tiene un caso ahí de posesión, mi tía Ingrid. Un caso de posesión hardcore de una semana que estuvo supuestamente poseída. Pero me llamaba la atención, era el cuento de las sandalias. En especial porque fue el único de muchos casos en donde se descubrió cuál era el origen de todo. Unas hojas chocando entre sí. Y cómo pasaron de tener tanto miedo durante muchos meses a reírse del cuento y todavía contárselo al nieto que nunca conoció la casa. Entonces era como me estaba acordando de la relación que tú hacías entre el terror y la comedia. Cómo puede rozar. Y me llamó la atención cómo a partir de lo familiar se puede construir un imaginario de miedo como tal. Entonces, bueno, antes de entrar en tema, vamos a presentar esto. Esto es Sobreexpuesto. Yo soy Wilmar Niño, Silvio Loreto. Este es un proyecto que estamos empezando, un podcast sobre cine y otras cosas. ¿De qué vamos a hablar hoy, Silvio? Bueno, hoy vamos a presentar en principio 2 películas que se estrenaron este año. Oz, de Jordan Peele, y Midsommar, de Ari Aster. Y queríamos como un poquito comentar cómo están hechas estas películas de cierta manera. ¿No me equivoco, señor Wilmar? Eso, porque o sea, vamos a hablar como... ¿Cómo funciona este cierto terror o un cierto misterio? ¿Cómo se construye el imaginario justamente, hasta familiar o no, en estas 2 películas y comparándola con las 2 últimas también de estos mismos directores? Exacto, ¿por qué comparamos o por qué hacemos la relación entre estas 2 películas? Hay cosas, o sea, yo creo que hay como varios puntos en común que tienen. El que más me llama la atención, y no sé si tú lo compartes, me parece que ambos directores y que ambos proyectos, tanto este como las 2 películas anteriores que hicieron, Get Out y Hereditary, están como haciendo un intento por llevar el cine de terror como a un lugar más artístico, más de cine de autor, al punto de que, por ejemplo, Jordan Peele fue nominado al Oscar por Get Out y Hereditary. O sea, tanto Hereditary como Midsommar han tenido recepción, especialmente entre críticos, súper buena. Lo mismo con estas 2 películas. Entonces, esa intención de llevar como el cine de terror a un nivel más artístico llama la atención y hace como cierta relación entre estas 2 películas. Sí, y además creo que se está tratando de superar un poquito una cuestión del susto porque asusta. Una sorpresa que se nos ha ido acostumbrando últimamente, en donde hay algo que simplemente asusta y uno tiene que asustarse. Si no te asustas, bueno, vete de esta función o deja la broma porque no eres digno de la película. Creo que se rescata un poquito de eso y tratan de construir como un universo lo suficientemente sólido como para que el espectador venga y
como en todas las ficciones en realidad, cabos, pam, 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 esto es por esto, esto es por esto, esto es por esto, pero más allá de como una coherencia narrativa, es como una búsqueda... ¿Una qué? Coherencia narrativa. Es como una búsqueda más bien de... Mierda, esta señora, por ejemplo en el caso de Hereditary, esta abuela desgraciada vendió a su familia para ella establecerse en un punto jerárquico de no sé qué brujería, y la película va un poquito de eso. O sea, entonces es como una construcción inteligente de un universo terrorífico, un universo que espanta. No por el susto que pueda provocar los efectos de montaje, sino una coherencia narrativa que da miedo. A uno le daría miedo estar depositado en ese mundo. Eso, porque a veces las películas de terror, o sea, creo que confunden el miedo con la sorpresa. Y esa sorpresa, de hecho, esa relación del cine de terror con el cine de comedia, muchas veces viene de ahí, que ese susto por sorpresa, siempre o da miedo o da risa. Y además es un miedo como... O no da nada. O no da nada. Porque a mí me pasa mucho. O da como pena que ajena. Pena ajena que, marico, en serio. Eso. Y entonces creo que estas películas lo que intentan es como llegar a la emoción del miedo real, de que estés inquieto, incómodo, sin necesidad de darte un susto. De hecho, no sé si en alguna de las dos, o sea, justo ahora no recuerdo momentos específicos en los que hayan lo que se conoce como jumpscare, que es esto, cuando aparece algo de la nada y te asusta. En Midsommar hay unas partes en específico donde aplican esto. Por ejemplo, cuando el negrito, lo voy a llamar el negrito está haciendo lo que le dijeron: mi hijo, no vaya a la iglesia, a nuestra iglesia de culto extraño, a revisar nuestro libro, no puedes tomarle fotos. Entonces se va ahí de puntillas por la noche y de repente aparece un tipo ahí con una máscara, lo asusta, que es como un momento, creo que lo montan como para que funcione así. No está el sonido del ¡tsan!, pero el montaje es un montaje rápido que es como para mierda. Porque y creo que lo sorprendió, no los sé jumpscares tienen, o sea, ya tienen como su propio lenguaje. Sí. Y además es curioso porque el jumpscare busca sorprenderte. O sea, ¿hasta qué punto de verdad busca sorprenderte? Porque muchas veces tú sabes que viene. O sea, y te lo venden, o sea, tienen como la musiquita que va subiendo poco a poco. Ya como tú sabes, si hubiesen llevado el efecto de tiburón. Exacto. Pero ya tú sabes que viene el pasillo y que va a salir algo. Entonces, ¿hasta qué punto de verdad funciona por sorpresa? O simplemente es ya como, ¿sabes? Como esta cuestión de los perritos que entrenan y ya tienen como a la audiencia entrenada, que aquí viene la parte en la que te vas a asustar. Uh-huh. Asústate. Porque es lo que te toca hacer. Hablaste lo de los perritos y me acuerdo de los perros. Un amigo mío tenía un perro Cron, que él se la pasaba, un Golden, se la pasaba así. Y entonces justamente cuando tú le sacabas un pedazo de comida, levantabas un plato, él pasaba eso, estaba de sonrisa, a quedarse así serio cuando tú levantabas la broma. Entonces es eso, o sea, esa conexión que dice que nos tienen entrenados, como que siempre es como... de repente, y entonces es pasar, deja asustarse de uno. Claro, pero en el caso de Us y Get Out, ellos, o sea, esas películas no son de terror, o sea, se quedarían más como en suspenso, al menos Get Out. No. Se asusta. O sea, claro, sí. asusta, pero no es terror. O sea, no, como... a lo que me refiero, por ejemplo, Hereditary y Midsommar es un tema de miedo, pero espiritual y de fantasmas, y es como el terror como común, o sea, de tema, pues. En cambio, Us y Get Out es como un tema ya de como alguien que te está persiguiendo. Pero yo creo que eso ya es como la voz del director, y ahí es porque justamente las que tú comparas es, o sea, Us y Get Out son de Jordan Peele y ya, claro. O sea, sus intereses son como otros. Él tiene como una broma de interés como social también. ¿Por qué sería terror? O sea, porque yo lo veo como más como suspenso, o sea, yo lo metería como en suspenso. Las no de tanto, Jordan Peele. Sí, no tanto como en terror, pero por el tema, o sea, lo digo por el tema, porque justamente
justamente, obviamente en Us y en Get Out, bueno, no, en Get Out sí hay como... ¿Sabes sí qué es lo que como pasa? esta- Yo creo que la diferencia, donde podemos como marcar la diferencia de lo que es suspenso y lo que es terror, el suspenso me parece que apunta más hacia el desconocimiento, el desconocimiento y la intriga, el qué fue lo que pasó o qué es lo que va a pasar. O sea, por eso generalmente el suspenso, está el suspenso policial, por ejemplo. Es eso, hay un misterio que hay que resolver, que no sabemos qué es lo que va a pasar, o hay algo que pasó, no sabemos qué fue lo que pasó. Yo creo que el terror lo que busca más es poner al personaje y por ende al espectador en una situación inquietante, o sea, en una situación eso de miedo. Generalmente además el terror juega mucho, algo que de lo que me hablabas la otra vez, Silvio, de el terror juega mucho con lo conocido, y con lo conocido en lo que es conocido pero se hace extraño, Sí. que de hecho por ejemplo es una Luminoso. luminoso. O lo siniestro. Vamos a ponerle esa. Porque, que es por ejemplo, o sea, es una de las cosas que me parece más aterradoras de Oz, por ejemplo, que es la cuestión de los dobles. Es el verte a ti mismo, ver a tu familia transformada en un monstruo. Pasaba, por ejemplo, en Hereditary, que ahí podemos empezar a entrar en diferencias, por ejemplo, y en ya quizás nuestras opiniones sobre estas dos películas. Porque, por ejemplo, a mí me parece que Jordan Peele, de Get Out a Oz, avanzó, o sea, Coincido totalmente. hizo un montón de cosas mejor que en Get Out. Oz me parece, aunque Get Out ya me parecía buena, Oz me parece mejor. En el caso de Ari Aster, me parece que muchas de las cosas que hizo bien en Hereditary las perdió en Midsommar. Y una de las cosas era esa, la cuestión del tema de la familiaridad en Hereditary. Había una cuestión con la inquietud de la familia. No era solo el hecho sobrenatural. Qué bola ver con el raviolo. Ajá. ¿Qué? No era solo el rollo sobrenatural, sino la familia, lo inquietante de la familia. ¿Qué opinas tú de eso, Silvio? Coño, es que Sofía se pegó a hablar también un poquito de este asunto. De que a ella no le parece ni que Oz y Get Out sean como de terror. Creo que puedo entender un poco tu postura, pero Oz tiene en todo caso como que más pinta de terror que Get Out. Y ahí es cuando podemos hablar como de una evolución del director. Sí es verdad que Oz está como más pulido en cuanto a la construcción de la narración. No todo pasa en un tiempo presente. Nos muestran el pasado de una niña, cómo esta niña tiene un encuentro bien cagante en una casa horrible, que en donde no habían trabajadores para nada que le dijeran, niña, no pasa. Pero Eso- las casas de espejo son Son cagantes. cagantes. Y sí, son cagantes y bueno, pobre niña que se consigue consigo misma, en el mal sentido. Y en cambio en Get Out no estaba eso, o sea, no hay como yo no conozco a este personaje salvo por el discurso verbal, de bueno, este tipo perdió, no me acuerdo cómo fue que perdió el papá, pero no tuvo el coraje de un niño de 10 años, 11 años, no se lo voy a reprochar porque es un carajito, de ver si su mamá estaba viva o no cuando la chocaron al lado de su casa. ¿De cuál estás hablando con Get eso? Out, ese es Get Get Out. Out. Ese es lo único que sabemos del personaje. Y yo ni siquiera recuerdo ese detalle. O De sea, bolas, la yo vista creo de que, hace mil yo creo que años. Get Out juega un poquito más como con o sea, lo que te presentan de los personajes al principio parte un pelo del estereotipo y de lo que tú te esperarías. Es como que trabajan lo familiar desde Estados Unidos. O Ajá. sea, ¿qué es lo familiar en Estados Unidos? Que un blanco sea racista. Que una familia blanca no vaya a tener... Que una familia blanca tenga prejuicios sobre un novio negro, por ejemplo. Eso es algo familiar y la narración se construye un poquito por ahí. No se centran en un tema de niñez, no se centran en un tema de, no sé, en Get Out como unos traumas que tienen que superarse, porque este negro de verdad es perfecto en Get Out. Ujú. Este personaje es perfecto, o sea, lo ponen aquí que es papiado, es exacto. inteligente, Es amable, Y- es buena persona. no parece tener secuela después de su vida horrible, de su infancia horrible.
En cambio, Oz entonces tiene como un carácter más de terror. O sea, yo creo que las dos son como, no sé, corríjanme si es así, terror psicológico. Yo creo que sí. No es terror, Get Out no es un terror sobrenatural, pero es un terror psicológico porque a partir de, como un bajoncito, Sí. a partir de una familiaridad extraña, de una realidad social en América, que es el racismo, vienen y construyen toda esta vaina, esta sociedad y no sé qué. En Oz sí hay elementos más sobrenaturales marcados, no hay investigaciones científicas, no hay locuras de un abuelo, no sé qué. Y bueno, Ari Aster en Hereditary y en Midsommar obviamente toca otros temas. Sin embargo, Hereditary es más espiritual, como conectándose con Get Out. Y Midsommar podemos compararla más con... Hereditary comparándola con Nos. Y Midsommar un poquito más con Get Out en cuanto a que son sociedades tangibles, no son sociedades en donde pasen vainas sin explicación Eso, alguna. tratan como de verlo más desde un punto de vista casi que sociológico. Hay algo que me pasa con los temas, sobre todo los temas de estas dos películas, y quería discutir de Oz y Midsommar y Oz, exacto. Que es, que siento que esas dos películas están tratando de hablar de ciertas cosas, de hecho es parte de lo que hacen, creo que hacen estos dos directores, que es usar el terror como excusa para hablar de otras cosas. Pero mi intuición es lo que yo siento así de buenas a primeras, es que Oz trata de temas más profundos y más importantes que Midsommar. Midsommar es medio superficial a veces. Y entonces quería ver qué opinas tú sobre, o sea, hasta qué punto es importante el tema de una película. O sea, es eso, puede haber, porque el propio Ari Aster lo decía, él dice, Midsommar es sobre una relación de pareja que va mal, y el resto es adorno sobrenatural, pero para él lo importante es esta pareja que no sabemos ni por qué siguen juntos, que se van a un viaje que les daña su relación. Oz habla de, además de varias cosas, de bastantes cosas, de temas como más sociológicos, de temas más históricos, sobre relaciones de poder, sobre racismo. Por eso es que yo digo que es una cuestión como de los... Cuando Sofía o este personaje que está ahí, Sofía Emiliana, no sé cómo llamarle, Uno solo. creo que la diferencia está en la propuesta de los directores. O sea, Jordan Peele tiene un interés social, que justamente en lo temático. Ari Aster no creo que no. Creo que él va un poco más como por lo íntimo, por lo personal. Y también explora como y le iba a decir lo étnico, eso es una locura. O sea, perdóneme, pero eso estoy cansado. Era más por... Bueno, le voy a decir lo espiritual. Como explorando realidades espirituales que desconocemos. Como que si, no sé, aquí hicieran una película de terror con unos indígenas que trabajan con ayahuasca, pero... Entonces, coño, yo no conozco nada de los efectos secundarios de esa vaina, no sé de verdad qué pueda suceder, es como cosas que uno desconoce. Entonces, es como, no es tan familiar, salvo por Hereditary, que sí rescató eso, pero no sé, vuelve a tu pregunta. Claro, porque a lo mejor esta cuestión como de la sociedad, Ari Aster habla algo como de sociedades, creo que le interesan como las sociedades secretas o esa cuestión que está como por debajo, y los que la gente no conoce. Parecía que le interesan más los individuos. Y además como las cosas que los individuos ocultan, porque en Hereditary es esta familia, o sea, esta abuela que tenía todo un secreto oscuro, y en Midsommar... Loca bola. Ajá. Y en Midsommar está el amigo de ellos que es el que es de ese sitio, que los lleva, o sea, que el tipo es una persona así súper amable, súper chévere, pero en realidad los está llevando para sacrificarlos. Pero también es súper plano, y ahí es cuando sí. vengo y digo, o sea, de la abuela no conocemos un coño en Hereditary, y sigue siendo un personaje más profundo que este amigo, que en determinado punto pierde importancia, cuando en realidad es uno de las claves para que esta gente vaya a ir. O sea, al final no parece ni tan amigo de ese grupo. Eso. Deben ser problemas del primer mundo, que tú tienes un conocido así y le dices, vámonos para tal lado, ¿sabes? Bueno, es como... coño, es que esa gente no era muy amigos, porque cuando Creo que ni el negrito ni el protagonista eran como... Claro, el negrito se roba
la Biblia de esta gente, el otro de uno y que no, ese no venía con nosotros, ese... No, y la otra maldita, coño, puede que Midsommar también tenga como unas fallas así, más allá de los huecos de guión, es porque de pana estos personajes se dispersa mucho como que el terror o lo que se cuida del universo coherente que yo hablaba, de lo familiar, de mira, esto pasó aquí, esto pasó acá, se conecta, mierda. Y se juega mucho, creo que también rayas en el humor, pero Sí. en el mal sentido, o sea, es como, no hay tanta agilidad como por ejemplo en Get Out. De hecho, por ejemplo, hasta que pensando en esta cuestión de lo terrorífico que es lo familiar en un contexto distinto, ¿hasta qué punto puede jugarle en contra a Midsommar el hecho de la rareza de la parte de esta cuestión sociológica de explorar como una sociedad diferente, de que van a un lugar distinto, de que están en los países nórdicos con una gente que son como eso, que tienen una sociedad y una cultura, De drogadicto. sí. Y entonces, ¿hasta qué punto? O sea, Hereditario, una de las cuestiones que más miedo daba era justamente que todo lo que pasa en su propia casa. Y o sea, Sí. es una cuestión, o sea, el miedo, por ejemplo, del hijo hacia la madre, el miedo de que tu mamá te haga daño, a mí me parece como algo mucho más primitivo, mucho más profundo, que el hecho de que te vayas de viaje y pase algo malo en el viaje. Claro. Y creo que pasa un poco, o sea, en estas cuestiones de contexto, yo creo que las de Jordan Peele tienen contextos más extraños aún, o sea, tienen contextos más raros. En una hay una sociedad de gente blanca que le roba los cerebros a los negros para traspasarse su cuerpo. Sí, traspasar su conciencia, más Eso, bien, y tener cuerpos perfectos. En Oz es eso, en Oz es que hay un sitio, o sea, hay un Estados Unidos debajo de Estados Unidos donde hay dobles de todo el mundo. Y no ¿Qué? solo en Estados Unidos, me imagino que lo plantean universalmente, pero bueno, aquí pasa eso. Es eso, es como un mundo espejo, donde son universos mucho más raros, pero aún así tratan como de cuestiones súper cercanas y eso es parte de lo inquietante de estas dos películas, que es, coño, juegan con miedos como súper básicos y los llevan al extremo porque dentro de todo Get Out empieza con el miedo de ir a conocer a tus suegros. De voy a ir a conocer a mis suegros y me da miedo caerles mal, me da miedo que no me acepten y resulta que retuercen esa premisa hasta bueno hacer lo que hacen en Get Out. Creo que Midsommar falla justamente en la distancia de caer en el cliché de la película de terror de vamos a un sitio y termina saliendo todo mal. No sé qué opinas tú. Sí, o sea, es que Midsommar falla en tantas cosas que tú me dices, de verdad, es que cónchale, ya lo hemos hablado tanto antes y realmente siempre llegamos como a las mismas conclusiones, como que dentro de las 4 películas de las que estamos hablando, creo que lo más difícil de jerarquizar son las 3 primeras, pero la última sin duda alguna es Midsommar. Sí. O sea, ahí, oye, no sé si este es un review y es lo que no quiero hacer, pero es que coño, tiene un inicio bueno o interesante en cuanto a que tienes una hermana, el personaje tiene una hermana bipolar. Ajá. Ese es un miedo tangible, familiar. O sea, no es que todos tengamos un hermano bipolar o un familiar bipolar, pero las enfermedades, los trastornos mentales están ahí. Y mata a sus padres. Y es como, mierda, ¿a dónde va a ir esta broma? Pues este personaje pobrecito. Y luego, cuando termina la película y uno se pregunta, ¿valió la pena Ajá. hacer sufrir tanto a este personaje? No. Yo creo que no, porque no tiene como las motivaciones suficientes como para que eso pase. En cambio, todos los arranques, tanto en Get Out, en Oz, en Hereditary, o sea, si valió la pena, las distintas propuestas que pasan en estas cosas, ahí creo que sí. Y Okay. esa es como una de las fallas más grandes que tendría Midsommar, en especial enfrentándose a Oz, que es con quien la estamos enfrentando. Eso, o sea, porque son las dos que salieron este año y además sí. parten de contextos parecidos, de Exacto. ser eso, de venir de una película que de hecho creo que se hicieron el mismo año, Hereditary y Get Out. Fueron películas muy exitosas, fueron películas que lanzaron a la fama a estos dos directores como directores. Y yo creo que Midsommar fue más exitosa que Oz y todo. Sí, a mí me parece, por lo menos creo que en taquilla, no Y- sé si oh. me equivoco,
pero Sí. creo que ha hecho más ruido. Ha hecho más ruido. Ha hecho más ruido a nivel de crítica y no sé qué. Oz, bueno, cuando el torrent salió, obviamente siempre va a ser... pero antes del torrent yo no la escuchaba resonada y hasta antes que tú la comentaras. Midsommar, desde antes del torrent, antes de que llegara la pirata, ya está en boca de la gente. Entonces, Eso se puede decir. Nos pueden meter presos. no nos puede meter presos porque, bueno, habría que meter preso entonces a todo el pasillo de ingeniería, sinceramente. que como... O sea, primero ellos, que yo, nosotros estábamos chiquitos, en ese sentido estaba haciendo piratería, que los metan ellos primero y que nos dejen nuestro juicio para después. Sí, pues en Venezuela se hace piratería, pues eso no se Sí. puede negar. Tenemos que hablar de eso algún día. Tenemos algún que hablar día. de la piratería y de qué opinamos de la piratería. Sí, sí. Pero bueno, el punto es que tuvo una película que como que consideramos inferior que Oz, si se comparan. Ganó la batalla, o sea, es como que si ponen a pelear dos gallos, uno le corta la cabeza al otro, pero viene el juez y levanta al gallo muerto. Y ganó ¡Este es el muerto. ganador! Coño, no, me parece injusto. Sí, y me preocupa, o sea, no quiero como juzgar al público, pero, o sea, me preocupa que el hecho de que Midsommar haya hecho más ruido y haya tenido tan buena recepción sea en parte por lo simple del mensaje y del tema que quiere dar. Yo creo que Oz a veces puede ser, además de lo aterrador como película, difícil de entender. De hecho, yo vi Oz la primera vez y el final no me gustó. El final no me gustó y no lo entendí. Yo decía, no, ¿qué fue esto? Esto se lo sacaron de la manga, esto no tiene sentido. ¿Qué coño madre ¿Por es qué? esto? Porque no Pero así ¿cuál de no los lo finales? entendía. Es que ahorita El lo que yo final, recuerdo el es... final. Hay como dos grandes finales, el particular y el Ajá. general. El general es que, bueno, todos agárrense de las manos. Y el particular es que, coño, el hijo dijo como, verga, esta es mi mamá, Dios mío. Porque él como que escuchó todo y entendió el carajito, pues. Eso, ese final. El particular. El final de que la mamá no fuera la mamá. O sí era la mamá, pero que no era. Era la niña. mamá, pero no eras la original. Eso, no era la original. Ese final yo o sea, no había entendido, me parecía salido de la nada. Y en una segunda revisión, cuando la vi por segunda vez, capté un montón de cosas que no había captado la primera vez. Entendí como un montón de... O sea, yo creo que tanto Oz como Get Out, Jordan Peele juega muchísimo con simbologías. Con simbologías, pero marcadísimos, así de que casi que todos los elementos que hay en pantalla, él los pone por algo. Él los pone porque tienen un significado. De hecho, hay un par, te lo había comentado, un par de videos que tienen canales de YouTube muy buenos que hablan de la simbología de Oz, de la simbología de Get Out, y es increíble verlos de verdad porque es súper complejo. Cuando vi Oz por segunda vez, entendí un montón de cosas de esa simbología que para mí hizo la película mejor, mucho mejor de lo que había sido el primer visionado. Lo que digo es capaz esa complejidad, o sea, ese exceso de complejidad y hasta de intelectualidad puede espantar a cierta parte del público que sencillamente se aleja porque no entiende o porque no siente la inquietud de esta película me pone incómodo, pero no entiendo del todo lo que me está diciendo. Midsommar, dentro de lo simple que es, cayendo en muchos tópicos de película de terror habitual, cayendo en muchos clichés, es fácil. Es una película fácil o sea, es difícil sobreanalizar Midsommar, porque lo que pasa está ahí y ya. Y a pesar de que también tiene como que mucha simbología Midsommar, Sí. pero no es tan trascendente, Eso. es como hueca. Simbología hueca que no tiene Hereditary. Y ahí es cuando volvemos a, coño, termina siendo, esto ya lo he dicho varias veces, pero es que me gusta. Midsommar termina siendo una película sobre espiritualidad, pero una película sin espíritu. O sea, es como, en Hereditary no hay respuesta para toda la simbología que está presente. Y sin embargo, la vaina da miedo aun cuando termina la película. En Midsommar como que trataron de aplicar lo mismo, pero con mucha más simbología, con una dirección de arte mucho más grande, más arrecha también. Eso.
pero que era más... No funcionó la misma fórmula de Hereditary, por la misma narración, creo yo, por los mismos personajes, no son tan profundos, no sé qué. Entonces también es como un ejercicio como para demostrar, mierda, si tú agregas mucha simbología al proyecto que estés haciendo, sea escritura o sea audiovisual, y no tienes unos buenos personajes, eso no va a ser como una muestra de músculo y ya. De hecho, Y yo siento a Midsommar un poco como eso, como que Ari Aster diciendo qué soy capaz de hacer. ujú. De hecho, si tuviera que adivinar, o sea, Midsommar y Oz, o sea, Midsommar tiene mucho pinta de película que tuvo como muchas interferencias de otra gente. O sea, hay muchas ideas que parecen incompletas. Hay muchas ideas como de cosas que se probaron y que después quedan como a la mitad. Siento que a Jordan Peele, y siento que Get Out, probablemente, Get Out ahora, Oz, probablemente sea una película en la que Jordan Peele tuvo muchísima más libertad de hacer lo que él quería. Quizás en parte aunque Oz también tiene una producción súper grande. Sí. O sea, tiene este montón de gente. Sí, ¿verdad? porque Sí, pero... tiene más libertad que al menos, que para no ser injustos y comparar a Ari Aster con el otro, Jordan Peele tuvo en Oz más libertad que en Get Out. Se nota, Sí, se sí, nota sí. y creo que por eso es que también brilla. Exacto, probablemente su marca de autor la puede poner sin que nadie le diga lo contrario, sin que nadie le diga que no lo haga, y por eso puede crear esa simbología tan profunda. Sí. Chicos, Bueno. perdón, pero tenemos que cortar porque no tenemos espacio en la memoria. Ok. Ah, Dios Se mío. va a acabar, se va a acabar. Bueno, Bueno, pero entonces Y se va a usemos acabar esta. la pila también de este, no tenemos otra. Bueno, ahí ¿cuánto una- nos queda? ¿Cuánto Disculpe, nos queda? vivimos en Venezuela. Mira, tenemos 38 segundos. 38 segundos. Bueno, esto fue sobreexpuesto. Muchas gracias por todo. Vamos. Pero yo iba a proponer que hiciéramos un corte artificial y rapidito resolvemos el asunto, ¿vale? No seas maluco. Después de un desafortunado inconveniente y de una reunión de media hora, decidimos que ya no vamos a tener cambios de cámara, sino que nos vamos a quedar con la principal. Porque la otra cámara murió. Logística, muchachos. También ese es otro de los grandes terrores. ¿Ah? Apagó esto. No. Bueno, o sea, sí. Ni siquiera está grabando. Ay, ¿qué pasó? Se Bueno, y apagó. entonces, Bueno. después de otra interrupción, decidimos continuar el programa. No, decidimos, o sea, para terminarlo tranquilo, no hacerlo mal. La logística es otro de los grandes terrores de los audiovisuales, Sí. al menos aquí, pues me imagino que en todos lados. O sea, hablamos de logística. ¿Cuál era el otro gran terror? En el principio no me acuerdo. El otro es la luz natural. Ajá. Y el otro que se le caigan los equipos a la gente. Y bueno, aquí nos quedamos ahí. Gracias, bebé. El bebé. Ese sonido horrible que escucharon. Pero ¿y por qué lo pellizcas? ¿Por qué lo haces llorar si no hay necesidad de que llore? Ese sonido horrible es un bebé, El bebé. que nos está acompañando y bueno. Que llora cuando algo va mal. No ha llorado. No, y no lloró porque la cámara Sí, se... sí, lloró porque coño se jodió nos quedamos sin memoria. Mira, Iba a llorar. Después de esta media hora, ¿te acuerdas de qué estás hablando? No sé. O sea, no estabas hablando tú ni siquiera, tú No. sí Sí, eres sí, arrecho. estás hablando. ¿Estaba hablando yo? Claro, te estabas hablando más guarandinga, por eso es que le iba a llorar. No, pero ya habíamos parado. ¿Quieres entonces, o sea, qué hacemos? Vamos Vamos a hacer un damos una- balance. Vamos a hacer un balance Eso. entre Oz y Midsommar, o sea, porque, o sea, yo creo que Oz, no digamos que es superior, en cuanto, voy a mirar hacia acá, no sé, estoy mirando hacia allá. No sé, no diría que es superior, sino que el terror funciona mucho mejor en Oz que en Midsommar, por muchas de las cosas que ya hemos hablado, no tengo por qué repetirlas todas. Y da tristeza en cuanto, evaluando al director, que coño, Ari Aster sabemos que no. esté más restringido en después. O sea, ok, ya sé que a nivel de producción en general puede manejar proyectos mucho más grandes que Hereditary, sin embargo tiene como que seguir trabajando por ahí. Jordan Peele, en cambio, creo que lo hizo mal haciendo un proyecto mucho más grande que en Get Out. ¿Lo hizo mal o lo hizo bien? No, lo hizo bien, lo hizo bien. Entonces, bueno, el gallo Jordan Peele yo creo que... Sí, o sea,
a mí me gustaría más ver a un Ari Aster haciendo un proyecto más pequeñito donde recuperes cosas de las que tenía en Hereditary, que creo que se perdieron en Midsommar precisamente por darle como más importancia al apartado estético, visual, que está bien. O sea, que Midsommar a nivel visual me parece increíble. Pero, coño, creo que No es suficiente. si el guión no funciona y si temáticamente la película no está diciendo nada, no pasa de ser una foto bonita y ya. Igual, o sea, yo diría, Golpe me parece como súper súper resaltante, me parece súper bien lo que están tratando de hacer estos dos directores, Sí, sí. de llevar al cine de terror, de hacer que el cine de terror se tome más en serio a nivel cinematográfico. Que sigan probando. O sea, en Eso. realidad no es que Ari Aster, muérete ya. O sea, no estamos tratando de plantear No. eso. Uno le agradece. En especial porque después de Hereditary, coño, ¿cómo no tenerle fe? Midsommar tampoco es que es un desacierto tan horrible, porque ciertamente hay películas mucho peores en general. Sí, sí. Pero Midsommar es más una decepción, Sí, viniendo de lo que sabíamos que él podía dar. pero a largo plazo está bien, o sea, siguen probando, no son directores que tuvieron éxito con una película de determinado género, y luego se ponen a probar con otros, qué sé yo, hacen Ari Aster en vez de hacer Midsommar hubiese hecho una película de romance porque le fue bien con Hereditary. Una comedia romántica. No, se quedó como que en la misma línea, sigue explorando lo espiritual, igual... Jordan Peele sigue como explorando la construcción de universos cagantes a partir de Me encanta el realidades. concepto de universos cagantes. De bola. A partir Necesita su propio ensayo. de realidades muy norteamericanas en realidad. Sí. O sea, creo que es más sutil, por ejemplo, el tema racial es más sutil en Us Ujú. que en Get Out, donde entiendo la molestia de muchos que dicen que esa vaina es como hasta propaganda, pues. Pero te diré que Get Out, en el propio año que salió, venía, ya Hollywood tenía como... Yo, por ejemplo, sentía y estaba medio molesto, no voy a decir molesto, pero cansado de que parecían como estar forzando demasiado el tema racial, muchas veces innecesariamente. O sea, yo soy acérrimo oponente de... ¿cómo se llama? Moonlight. Ah, Moonlight, me parece horrible. ¿Cómo se Moonlight. llama? Ay, Moonlight me parece horrible, me parece una desgracia que esa película haya ganado el Oscar. Y y creo que muchas películas o sea, usaban el tema racial de una forma que a mí me parecía... No digo que Moonlight haga eso, Moonlight los errores que tiene van más bien como por otro lado, pero muchas veces parece como medio deshonesto de vamos a hablar de esto porque sabemos que es el momento para que esto nos gane un Oscar. provechoso. Y creo que Jordan Peele, o sea, de hecho, Get Out parecía como apuntar hacia el otro lado. O sea, Jordan Peele, el racismo del que habla en Get Out, parece como llevarlo hacia ese racismo. Hacia el racismo de si me tratan demasiado bien por ser negro, también es racista. O sea, esa frase del papá de la novia, cuando le dice como, no, vale, tranquilo, yo te quiero, yo voté por Obama y todo. Es que verga, coño, ese es burda racista. Sí, sí. Creo que tiene buenas, no voy a decir que buenas ideas, pero ideas con las que a mí me compran más. O sea, ideas con las que yo comulgo más y que no están tan bien. Esas cuestiones del racismo, de un racismo como más sutil, de un racismo más escondido, que creo que actualmente, en la actualidad, Esa redundancia maravillosa. fue un tartamudeo. Ajá, en la actualidad. Son más importantes, son más relevantes. O sea, ya hablar de un racismo, no sé, como el de 12 años de esclavitud, más allá de la importancia histórica, ya no tiene tanta relevancia como este racismo del que habla Jordan Peele. Creo que necesitaríamos entonces otro podcast para hablar de qué es el racismo y cómo se aplica en el cine. Porque, o sea, no es... ¿Qué pasa? A mí me encanta me encantó 11 años de esclavitud, pero sí me parece que también explora como cosas
para exaltar más sobre por qué no hay que ser racistas y por qué hay que superar ciertas taras. Pero, coño, se me fue la idea con ese sonido, Sofía, Dios mío. Coño, vale. Dijeron que vamos a poner bebé. Deja el bebé quieto. Bebé. No, ajá, el punto El es bebé se está que... quedando dormido porque ya. Sí, ya hay que cerrarlo. Es que no entiendo bien la conexión racial que estás haciendo, o sea, creo que no la comparto tanto. Ok. No sé a qué racismo está explorando Jordan Peele en Oz, que tú lo tengas tan concreto ya. O sea, por eso es que digo que necesitaríamos otros espacios para discutirlo más Sí, y no sé qué. probablemente. Porque yo digo que es una realidad americana, por ejemplo, que hay una familia que es totalmente negra y sus vecinos son totalmente blancos. O sea, no sé, es como más sincero. O Claro, trata por más bien ejemplo. de decir, quiero enfocar mi película en este universo cagante y no en el tema racial. O sea, eso es parte, si una familia es totalmente negra o no, eso es parte de nuestra sociedad, no lo estoy inventando yo no estoy inventando el agua tibia, dice Jordan Peele. Y a mí me interesa en esta película que el universo se vaya por otro lado. Pero al Yo final... creo que hay detallitos, o sea, es que por eso la cuestión racial es como mucho más sutil. Hay detallitos, No sé. el hecho de la familia negra con los vecinos blancos, y los vecinos blancos parecen, mejor. y además son, o sea, son familias ricas, son familias con plata, tanto la familia negra como la familia blanca, pero a los blancos les va un poquito mejor, y hay como una cuestión aspiracional, sobre todo con el papá, el papá quiere... Yo quiero tener el bote Exacto, que yo quiero tienes tener tú, una lancha porque desgraciado. no tienes una lancha. Entonces, esos detallitos, Bueno, creo que eso sí, por ahí está va, por ahí hay como... Me compraste. ¿En dónde? En Oz. En Oz. ¿Cómo que ¿No no has la visto viste? Oz? ¿La viste con...? Yo vi Ah, no has Oz. visto Oz, es verdad que tú te... Bueno, Porque me da miedo. viste, lo logró Jordan Peele. Si no, ni la ha visto. Mira, ni ve la película y anda cagada. Yo me conté unas cositas. Mira, bueno, creo que ya Ya. podemos dejar por hoy el tema. Despídelo tú. Quizá el... Mira. No, pero o sea, lo del ¿Qué? racismo creo que puede ser un tema que capaz valga la pena probar en otro episodio. Este es un proyecto que estamos empezando, o sea, este es la toma 1 de este proyecto. Esperamos los comentarios. Nosotros es primera vez que hacemos algo como esto. Queríamos probar qué cosas funcionaban, qué cosas no funcionan. Así que vamos a agradecer cualquier comentario que nos puedan dejar. De nuevo, si nos quieren seguir, tus redes sociales. @ Silvio Loreto. Silvio.Loreto en Instagram. Silvio Loreto me lo robó un señor oportunista. Bueno, a mí una señora oportunista me robó Wilmar NM, entonces soy Wilmar.nm. Ok. Y atrás, señorita. Eh, Ay. Les dio pena. el bebé te podríamos hacer una cuenta de Instagram. Sí, ¿por qué no? La Algún verdad día. es que sí, Bueno, podemos pero hacer. muchacha, por Ah, favor. Bueno, Sofía Luis, @ Sofía Luis. Y arroba Emiliana Casado. Ah, no se esperaban ustedes. Bueno, No. Bueno, muchas gracias. muchas gracias. Hasta la próxima. El bebé no se quiere ir. Ya va. Tienes que decir, corte. Ah, ok, corte. Ya, listo. Bueno, O sea, el bebé bien. era el corte, pues. Lo tienes Sí. que decirlo como. Como un director. Corte. Más duro. Ponte ahí cerquita. Corte.